Buenos días a todos. Hoy comenzamos, ¿cierto?, con la parte 2 de la guía podológica para las indicaciones ortésicas. Eh, Idealmente esta clase iba a ser una, pero como fui viendo que iba a quedar muy larga, pretendí mejor dividirla en dos. Así que hoy día miércoles, ¿cierto?, ya nos queda esta última parte. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Guía de podología y sus indicaciones ortésicas, parte 2. Vamos allá. Vamos a seguir, ¿cierto?, con la misma dinámica de la clase anterior, en donde íbamos viendo eh, algunas patologías, una muy breve descripción, ¿cierto? Y íbamos al tiro a las indicaciones o al tratamiento ortésico, ¿ya? Entonces, acá tenemos metatarsalgia, ¿cierto? Patología conocida ya por ustedes. Entonces, donde vamos a denominar metatarsalgia como el dolor en la zona de la cabeza de los metatarsianos, ¿ya? Puede doler toda esta zona, ¿ya? Toda la zona donde hay un metatarsiano puede doler, ¿ya? La vamos a determinar como metatarsalgia, ¿ya? El tratamiento ortésico en específico para la enfermedad responsable de la metatarsalgia, que por ahí pueden estar metidas una enfermedad de gota, alguna artritis, pueden ahí aparecer algunas enfermedades diferentes de carácter neurológica, es primeramente interrumpir las actividades que sobrecarguen la zona. Ya será imprescindible para que el tratamiento ortésico cumpla la función con éxito. O sea, que nosotros estamos con metatarsalgia y vamos a recomendar una indicación ortésica, idealmente evitar, ¿cierto?, todo lo que sobrecargue la zona, como por ejemplo usar un zapato que no corresponde, hacer las actividades físicas de impacto, ¿cierto? Hay que limitarla o cancelarlas por ese tiempo, ¿ya? Entonces, la utilización de los soportes plantares que realizan una descarga de las cabezas de los metatarsianos, y cuando hablamos de descarga es que literalmente tratamos de buscar una posición donde los metatarsianos no se carguen más de la cuenta, ¿cierto? O les alivianamos la carga, transfiriendo las cargas, ¿cierto?, a las diáfisis a los diáfisis de los metatarsianos mediante una barra de apoyo retrocapital. Y cuando hablamos de retrocapital tiene que ver que el metatarsiano, ¿cierto?, tiene una base, una diáfisis y una cabeza. Cuando hablamos de capital, hablamos de la cabeza, y cuando estamos hablando de retrocapital es por detrás de las cabezas, ¿ya? Entonces, vamos a transferir las cargas de las diáfisis de los vamos a transferir las cargas a las diáfisis de los metatarsianos mediante una barra de apoyo, ¿cierto?, retrocapital, y en algunos casos provista de algún tipo de arco longitudinal interno externo. Eso también nos va a ayudar a realizar una distribución de cargas que va a minimizar, ¿cierto?, la sobrecarga de las cabezas de los metatarsianos, lo que se nos va a traducir, ¿cierto?, en un alivio de la zona metatarsal, y la metatarsalgia eventualmente tiene que ir desapareciendo. ¿Cuáles son los dispositivos ortésicos? Los que están viendo en pantalla, ¿ya? Van a ser almohadillas laterales, ¿cierto?, de silicona con algún tipo de anillos, protectores plantares, ¿cierto? Y protectores del antepié con almohadilla de silicona, ¿cierto? Y protectores de antepié de carácter anatómico, ¿ya? Idealmente, ¿cierto?, en esta zona, en donde se le llama la zona retrocapital, es donde generalmente se pone una esfera, ¿cierto?, una media bola, en donde hace que la zona de las diáfisis empiezan a subir más carga para darle un poquito de descanso, ¿cierto?, a las cabezas de los metatarsianos. ¿Ya? Obviamente, todas las indicaciones con respecto a utilización de un calzado más adecuado tienen que ir de la mano, ¿cierto?, con el uso de esta órtesis. Sigamos. Neuroma de Morton, ya el neuroma de Morton, otra enfermedad que ya revisamos, ¿cierto? Vamos a llamar neuroma de Morton al engrosamiento benigno, ¿cierto?, de un nervio interdigital del pie. Frecuentemente se va a manifestar por el dolor en el espacio entre el tercer y cuarto dedo del pie, ¿ya? Es generalmente ese segmento en donde se presenta, ¿ya? Aunque hay registros de que se han presentado en otros espacios, ¿ya? El tratamiento ortésico, ¿cierto?, va a ser conservador, ¿ya? Generalmente lo último que se busca en un neuroma de Morton es operar. Conservador va a consistir en un calzado ancho con un tacón máximo de 3 centímetros y plantillas ortopédicas con apoyo retrocapital, nuevamente para proteger el antepié. Ya volvemos de nuevo a las mini plantillas con silicona, ¿cierto?, a los protectores plantares con apoyo retrocapital, ¿ya? En caso de resistencia a estos tratamientos ortopodológicos, ¿cierto?, en que en caso de que no haya mejoría de los síntomas, ¿cierto?, lamentablemente la intervención quirúrgica va a ser, ¿cierto?, el camino a seguir, ¿ya? Y estos son, ¿cierto?, los dispositivos también que se ocupan para alivianar, ¿cierto?, de forma mecánica la zona intermetatarsal, ¿cierto?, y que este neuroma de Morton no reproduzca síntomas,
Ya acuérdense que los síntomas son calambre, dolor de carácter punzante, ¿cierto? Sensación de hormigueo, que son bastante molestas, ¿ya? Vamos ahora a fascitis plantar, ¿ya? Vamos a llamar fascitis plantar a la inflamación del tejido conjuntivo, ¿cierto? Que va desde el calcáneo hasta los dedos, ¿ya? Y va a recorrer toda la fascia plantar, ¿ya? Puede aparecer en el talón, en la zona media, en la zona del antepié de la planta, ¿cierto? Puede aparecer en todo el recorrido de la fascia plantar. El tratamiento ortésico es meramente conservador, ¿ya? Muy pocas veces, yo creo que la mínima de las veces se recomienda la cirugía, ¿ya? El tratamiento es meramente conservador. Se intenta evitar los desencadenantes, primero como el exceso de peso, ¿cierto? Las alteraciones del pie, ¿cierto? Y las plantillas ortopédicas buscan proteger la zona. Y también un efecto que es bastante positivo es elevar el talón mediante una plantilla con alza entre 5 y 9 milímetros como mucho, va a depender ahí de cada persona. Va a presentar bastante efectividad, ya que de esta forma vamos a disminuir, ¿cierto?, la tracción del tendón de Aquiles solamente por una acción mecánica sobre las estructuras del calcáneo, que a su vez va a relajar, ¿cierto?, la tensión sobre la fascia plantar. ¿Ya? Entonces, el tendón de Aquiles está relajado, el calcáneo también se va a relajar, se va a distender un poco y va a soltar un poquito la estructura de la fascia plantar, produciendo que no esté en tensión continua, ¿ya? El reposo y los analgésicos van tomados de la mano, ¿cierto? Y la actuación quirúrgica está muy poco indicada, ya solo en casos de extrema invalidez, ¿ya? Y nula respuesta a los tratamientos conservadores, nula respuesta a la kinesioterapia, nula respuesta a los tratamientos ortopédicos, a los tratamientos podológicos, ¿ya? En el caso de que nada resulte, ahí recién se va a buscar operar, ¿ya? Pero no es lo primero que se hace en una fascitis plantar, ¿ya? Plantillas con gel son las que se ocupan, ¿cierto? Que son diseñadas desde el ámbito de que ayuden a limitar, ¿cierto?, el impacto. Son forradas con un gel de descarga de antiimpacto y también con unos materiales de silicona que son bastante agradables al tacto, pero que también nos ayudan bastante a todo lo que es el impacto, ¿ya? Acá en Iquique, ¿cierto?, tenemos muchas superficies duras, no es como en otras partes del sur donde podemos caminar en el pasto, ¿cierto? Generalmente está todo pavimentado y hay muchas superficies duras, estas plantillas nos van a ayudar bastante. ¿Ya? Las plantillas Soul Care también, que vienen con algún tipo de apoyo tanto en el retro como en el antepié, y el Pedi Roller, que es un instrumento kinésico que es para hacer masajes, ¿cierto?, en la planta del pie, ayuda bastante a la inflamación, ¿cierto?, a la retención de líquido, hace que el líquido fluya, ¿cierto?, y vaya recuperándose el pie de forma lenta y progresiva. Vamos con otra. Pie cabo, ya sabemos lo que es un pie cabo, ya vamos a llamar un pie cabo a la excesiva elevación de la bóveda longitudinal del pie, o la excesiva elevación de los arcos plantares, ya. Arcos plantares elevados, pie cabo. Tratamiento, y acá hay una cosita que me gustaría llamar la atención, ya que muchas mujeres con el paso del tiempo van a desarrollar un pie cabo, ya la protección en los dedos que están en garra digital, con órtesis de estiramiento y protectores en las zonas articulares, ya que está diciendo esto, de que muchas mujeres por el uso de su calzado van a desarrollar pie cabo y dedo en garra, ya, o garra digital, como usted quiera llamarlo. Las plantillas de descarga para liberar la inflamación en las cabezas metatarsiales también les pueden servir, las que vimos en la metatarsalgia, ¿ya? Entonces, idealmente, el pie cabo, ¿cierto?, es una afección que se va adquiriendo con el tiempo. Acuérdense que hay opciones de que pueda nacer una persona con pie cabo, sí, puede nacer, ¿cierto? Pero generalmente este tipo de patología se va adquiriendo, ¿ya? Y como les volví a decir, las plantillas, ¿cierto?, con descarga, ¿cierto?, que nos ayudan de forma mecánica a mantener el pie más estable, nos van a hacer un favor muy grande y nos van a ayudar bastante a todo lo que es síntoma de dolor, todo lo que es síntoma de metatarsalgia, ¿ya? En el adolescente idiopático, ¿cierto?, cuando la enfermedad se presenta ahí mismo, la enfermedad va a progresar y los medios ortopédicos no van a dar el resultado óptimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la enfermedad se presentó de forma idiopática. Entonces la cirugía va a ser el tratamiento ya más idóneo, ¿cierto?, para evitar esta dolencia, ¿cierto?, y que esta dolencia también se agrave durante el tiempo. Digamos. Acá tenemos, ¿cierto?, las plantillas de silicona para pies, ¿cierto?, que idealmente es una plantilla de descarga, ¿cierto?, también antiimpacto, de una silicona médica, que sirve para darle más estabilidad al pie, ¿cierto?, y ayudarlo, ¿cierto?, a asumir ciertas cargas
esa plantilla de silicona asume ciertas cargas en las fases de la marcha, en los que nos va a descargar, ¿cierto?, el trabajo globalizado del pie. Acá hay otro tipo, ¿cierto? Si se dan cuenta, son muy parecidas unas de la otra, solamente que la confección, ¿cierto? Y el objetivo de estas plantillas están orientados, ¿cierto?, a diferentes cosas, ¿ya? Vamos ahora con pie plano, ¿cierto? Vamos a llamar el pie plano como breve descripción, ¿cierto? Como el aplanamiento, colapso, descenso de la bóveda plantar, aumentando, ¿cierto?, el registro de la huella plantar normal, ¿ya? Los tratamientos no quirúrgicos en etapas más avanzadas pueden disminuir la progresión de trastornos y limitar los síntomas, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el uso de plantillas, tratamientos no quirúrgicos, fisioterapia, rehabilitación, ejercicios pueden disminuir la progresión, ¿ya? Pueden disminuir la evolución de esta enfermedad, ¿ya? El tratamiento a base de órtesis plantares, marcando el arco longitudinal, o el arco interno, que es el mismo, y con observación en el retropié, por la rotación del calcáneo, algo, acuérdense, cuando hay preplano también el calcáneo va a girar, ¿cierto? Y acuérdense que la línea de Kelvin se nos va a ver ahí alterada. Va a también resultar un tratamiento con mucho efecto, ¿ya? Esta dolencia detectada en los primeros estadios, los primeros años de edad, se trata perfectamente con una plantilla correspondiente y su evolución siempre va a ser satisfactoria, ¿ya? Entonces, si nosotros pesquisamos a los 8, a los 12 años, ¿cierto?, un pie plano, y lo tratamos, ¿cierto? Es muy probable que ese pie plano solucione, tenga una buena resolución, ¿ya? Y generalmente son este tipo de plantillas las que se ocupan, ¿cierto?, de diferentes materiales, en donde aparte de disponernos, ¿cierto?, o de darnos un arco interno que está ausente, también nos va a ayudar con la línea de Helming, ¿ya? Vamos a poder alinear ahí el calcáneo y el talón para poder tener un proceso de marcha normal. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, otro tipo de plantilla, ¿cierto? Ahí justo vemos en el circulito encerrado donde podemos también alinear el talón, ¿cierto?, en la parte posterior para poder tener un ciclo de la marcha mucho más normal, con menos gasto de energía, ¿cierto? Y que no nos produzca lesiones a futuro. Ahora, ¿cierto?, nos vamos a meter ya en más su área. Vamos a ver lo que son los roces, los flictenas, entre comillas, puse ampollas, ¿ya? El término de roce se va a referir a una irritación causada por la fricción repetida en una zona específica de la piel. Y el término de ampolla va a referir a una lesión de la epidermis cutánea con contenido líquido, ya como respuesta a una irritación de la piel, ya. Vamos a llamarla ampolla cuando es mayor a 0,5 centímetros de diámetro y vesícula cuando va a ser menor a 0,5 centímetros de diámetro. Pero en su quehacer, en su apartado técnico, no se llaman ampollas, se llaman flictenas, para que lo tenga ahí claro. Ya, entonces ahí tenemos los roces, tenemos una ampolla, que es muy, muy, muy común cuando estamos ocupando un calzado muy, muy, muy apretado, ¿cierto? Muy, muy incómodo. El tratamiento ortésico, ¿cierto? Cuando tengamos una ampolla, va a ser nunca abrirla, nunca reventarla. Vamos a evitar, ¿cierto?, que los gérmenes colonicen ese sector del pie, lo que puede complicar una evolución favorable de la lesión. Ya lo que tendríamos que hacer va a ser desinfectar la zona y proteger sí o sí con apósitos de silicona o silicona gel que actúan como una segunda piel, lo que también nos va a aportar la humedad necesaria para regularizar la lesión. Si la ampolla ya está abierta, no hubo caso, se abrió, ¿cierto? El tratamiento va a ser exactamente el mismo. Ocupar la forma más limpia de poder desinfectar la herida por roce, se le aplica un apósito de aislamiento que va a proteger la zona y hay que esperar la cicatrización, ¿ya? Entonces, generalmente se ocupan estos tipos de protectores, o yo he visto hasta mujeres que ocupan como parche curita igual, para ponerle los zapatos, para ponerse en los talones, pero idealmente son los protectores anatómicos que están hechos a base de silicona, ¿ya? La silicona médica tiene un estiramiento y una sensación muy parecida a la piel, ¿ya? Lo cual nunca nos va a dañar en el caso de que rocemos de forma excesiva, ¿ya? Y estos protectores de talón también vienen con un tipo autoadhesivo, lo cual no nos va a producir ningún tipo de afección, ¿cierto? No nos va a producir flictena, no nos va a producir heridas por roce o por otro tipo de circunstancia. Vamos ahora con callos elomas. Ya el término callo, científicamente llamado eloma, hace referencia a un engrosamiento de la piel compuesto por células muertas que estas células se queratinizan, lo que nos va a producir zonas de roce y de fricción. ¿Ya? ¿Y qué nos va a dar esto? Los famosos elomas o callos, ¿ya? Que son bastante molestos, bastante dolorosos. El tratamiento, ¿cierto? Para estos callos, estos elomas, el tratamiento convencional va a ser dado por ustedes, ¿ya? Que es la quiropodia.
realizada por podólogos con instrumental de corte, ya que van a ir laminando, ¿cierto? Capa por capa, ¿cierto? Esto eloma, ¿cierto? Hasta extraer, ¿cierto? Su núcleo o el clavo, si es que este existe, ¿ya? Ese es el tratamiento, pero de receta para lo que es el OMAS, ustedes, los podólogos, o ustedes, futuros podólogos. Y lo que se ocupa, ¿cierto? Son separadores de dedo extra fino, también hechos con silicona, algún tipo de vendaje tubular, ¿cierto? O vendaje de silicona también que ayude a evitar el roce excesivo en la zona donde el dedo o el pie pueda tener más, pueda ser más sensible a obtener un eloma, ¿ya? Que también son como, le damos otra capa a la piel, una capa externa artificial, muy parecida a la piel para que ésta no produzca más roce. Y eso sería la clase de hoy, muy cortita, ¿cierto? Muy rápida. Espero, ¿cierto? Que la hayan entendido, ¿cierto? Este material ya va a estar subido para cuando ustedes lo estén viendo en la mañana para que puedan descargarlo, ¿cierto? Así que atentos, atentos, atentos. La próxima semana yo ya pretendo, tengo que hablarlo con Karen, yo ya pretendo empezar las clases presenciales, ¿cierto? Este viernes nos vamos a hacer una introducción, ¿cierto? A lo que es masoterapia y vamos a ver todo lo que es manejo del pie, ¿cierto? El manejo físico del pie y ya para la próxima semana yo pretendo tener clases presenciales con ustedes. Así que atento a los grupos, atento al WhatsApp. Y eso, sigan haciendo las pruebas, la está yendo muy bien. Felicitaciones a todos los que han obtenido buenas notas, ya, muy bien. Así que eso, nos estamos viendo el próximo viernes, ¿cierto? Con la próxima clase que es de masoterapia, ya en la podología. Un abrazo, que estén bien.